Well, we are continuing this week in our series, which is called A Community of the Spirit. Bueno, continuamos esta semana en nuestra serie llamada Una comunidad del Espíritu. We are taking 5 weeks to talk about the early church Estamos tomando 5 semanas para hablar sobre la iglesia primitiva. and what it was about them that made them such a unique community in their day and time. ¿Y qué era lo que había en ellos que los hacía una comunidad tan única en esa época y en su tiempo? Jesus told them Jesús les dijo that they were going to be his witnesses when they received the Holy Spirit. que iban a ser testigos cuando ellos recibieran el Espíritu Santo. And so what was this community of the Spirit like? Entonces, ¿qué era esta comunidad del Espíritu? What did they do? ¿Qué hacían? Last week, La semana pasada we talked about how the early church was a community of faithfulness in a time of convenience. La semana pasada hablamos sobre cómo la iglesia primitiva era una comunidad de fidelidad en un tiempo de conveniencia. And we talked about how the early church was devoted to knowing God and to loving others. Y hablamos sobre cómo la iglesia primitiva está dedicada a reconocer a Dios y a amar a los demás. And this week, Y esta semana we're going to look at another attribute of the early followers of Jesus. vamos a ver otro atributo de los primeros seguidores de Jesús. And we will see that they were a community of courage Y veremos que eran una comunidad de valentía in a time of fear. en un tiempo de temor. In our passage for today, En nuestro pasaje de hoy we're going to read about Peter and John vamos a leer acerca de Pedro y de Juan. in a moment of incredible pressure and uncertainty that they faced. En un momento de increíble presión e incertidumbre que enfrentaron. And we'll talk about the whole thing in a moment. Y hablaremos de todo ello en un momento, But the short version pero la versión corta is that Peter and John get thrown into jail, es que Pedro y Juan terminaron siendo arrojados a la cárcel, interrogated, interrogados and threatened by the religious leaders of their day. y amenazados por los líderes religiosos de su tiempo. And in the midst of all of that fear and pressure, Y en medio de todo ese temor y presión, Acts 4 tells us that there are 2 things that stood out to everybody who was there about Peter and John. Hechos nos dice que hubo 2 cosas que sobresalieron para todos aquellos que estaban allí cerca de Pedro y de Juan. It was not their eloquence, No fue su elocuencia, it was not their impressive charisma, no fue su impresionante carisma, it was not their good looks. no fue su buena apariencia. What stood out to everybody was this, Lo que sobresalió para todos fue esto, that they were totally and completely unimpressive. fue el hecho de que eran totalmente y completamente poco impresionantes. The text says that everybody took note of how normal Peter and John were. El texto dice que todos notaron cuán totalmente normales eran Pedro y Juan. But the second thing that everyone noticed Pero la segunda cosa que todos notaron was their courage. fue su valentía. How in the face of fear and uncertainty and threats, Cómo enfrentaban el temor, la incertidumbre y las amenazas. Peter and John were people of courage. Pedro y Juan eran personas de valentía. And we can be too. Y nosotros también podemos serlo. In our time, En nuestro tiempo, which is just as full of uncertainty, que está lleno de tanta incertidumbre, just as much fear, de tanto temor, we too can be people of courage. nosotros también podemos ser personas valientes. And the question is how? Y la pregunta es ¿cómo? So let's read and find out. Así que leamos y averigüemos. The story that we're going to read from today La historia que vamos a leer para hoy is from chapters 3 and 4 of the book of Acts. es el capítulo 3 y 4 de Hechos. So to save time, Así que para ahorrar tiempo, we're not going to read the whole 2 chapters. no vamos a leer los 2 capítulos completos, We'll just read parts of the passage. solo leeremos partes de los pasajes, We'll summarize some parts as well. vamos a resumir otras partes también, But you can just leave your Bibles open as we read. pero ustedes pueden simplemente dejar sus Biblias abiertas mientras leemos. And so to read, I would like to ask Fran to come and read our passage for today, Así que para leer queremos preguntarle a Frank para que pase y nos haga el favor de leerlo, starting in Acts chapter 3, empezando en Hechos capítulo 3 and then jumping to Acts chapter 4. y saltando a Hechos capítulo 4. En el capítulo 3 de Hechos, de los versículos 1 al 10. Cierto día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo.
Cuando éste vio que Pedro y Juan iban a entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: «Míranos». El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. «No tengo plata ni oro», declaró Pedro, «pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo por sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el mundo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que solía pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. A continuación hago un pequeño resumen del resto del capítulo 3. En ese momento, la gente acudió corriendo de todos los rincones de Jerusalén para ver qué había pasado. Y Pedro dio un sermón improvisado que ocupa el resto del capítulo 3. Enseñó a la multitud que Jesús había muerto, que había resucitado y que el poder de Jesús había sanado a aquel hombre. At this point, people come running from all over Jerusalem to see what's happened. And Peter takes the rest of chapter 3 to give an impromptu sermon. He teaches everyone that Jesus died, that Jesus was raised to life, and that the power of Jesus has healed this man. Y en el capítulo 4 de Hechos, de los versículos 1 al 13, mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5.000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicisteis esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido, y se nos pregunta cómo fue sanado. Sabed pues todos vosotros y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de vosotros, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por vosotros, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desechasteis vosotros los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Amén. Gracias, Fran. We are talking today Vamos a hablar hoy, about being a community of courage vamos a hablar sobre la comunidad, la valentía in a time of fear. en tiempos de miedo. And so we're going to spend our time talking about two fears that Peter and John faced in this passage, Y vamos a hablar de dos miedos que Pedro y Juan pasaron en este pasaje, that we also face in our time. que nosotros también enfrentamos en nuestro día a día. And we'll talk about how the good news of Jesus Y hablaremos de cómo las buenas noticias acerca de Jesús helps us to live as people of courage in the face of these fears. nos ayudan a vivir como personas de valentía frente a cada uno de estos temores. Two fears. Dos miedos. The first one is this: El primero es este, the fear that bad things are going to happen. el miedo a que las cosas malas van a pasar. Here is a somewhat uncomfortable truth that we learn from this passage. Aquí está una verdad incómoda que aprendemos de este pasaje. Bad things happen. Las cosas malas suceden. Bad things happened to Peter and John.
las cosas malas sucedieron a Pedro y a Juan. After performing a miracle Después de realizar un milagro and teaching about Jesus, y a enseñar acerca sobre Jesús, Peter and John were arrested and dragged before the Sanhedrin, Pedro y Juan fueron arrestados y llevados ante Sanedrín, which was the most influential group of men in Jesus' society at that time. que era el grupo más influyente en la sociedad judía en ese tiempo. These men were powerful, Estos hombres eran poderosos, they were wealthy, eran ricos, they were intimidating, eran intimidantes, but you might also remember the Sanhedrin pero quizás también recuerden que Sanedrín, because they were the group of men who conspired to have Jesus killed. porque fue el grupo que conspiró para que Jesús fuera ejecutado. Peter and John Pedro y Juan are brought before the exact same men who had Jesus killed. son llevados exactamente a los mismos hombres que hicieron que se matara a Jesús. Only months after Jesus' crucifixion. Tan solo unos meses después de la crucifixión de Jesús. And I wonder what it must have felt like for Peter and John Y me pregunto cómo debió sentirse para Pedro y para Juan to stand before the same people who had done that to Jesus. pararse delante de las mismas personas que hicieron que Jesús muriera. These men had the power of death over Peter and John. Estos hombres tenían el poder de decidir la muerte de Pedro y de Juan. There is absolutely nothing that they can do to avoid this moment of difficulty and fear. No había absolutamente nada que ellos pudieran hacer para evitar este momento de dificultad y de temor. And as they stand before the same men who killed their leader and their friend, Y mientras están delante de los mismos hombres que mataron a su líder y a su amigo, we are told in chapter 4, verse 13, se nos dice en el capítulo 4, en el versículo 13, that the Sanhedrin were astonished at Peter and John's courage. que el Sanedrín estaba asombrado por la valentía de Pedro y de Juan. How? ¿Cómo? I think we find the answer in Peter's two speeches that he gives in chapters 3 and 4. Creo que encontramos la respuesta en los dos discursos de Pedro en el capítulo 3 y 4. First, to the crowd who gathered when the lame man had been healed, Primero, ante la multitud que se reunió después de que el hombre lisiado fue sanado, and then as they are standing before the Sanhedrin. y luego mientras están de pie delante de Sanedrín. Peter says in chapter 3, verse 15, Pedro dice en el capítulo 3, en el versículo 15, "You killed the author of life, ustedes mataron al autor de la vida, but God raised him from the dead." pero Dios lo resucitó de entre los muertos. We are witnesses of this. Nosotros somos testigos de esto. By faith in the name of Jesus, Por la fe en el nombre de Jesús, this man whom you see and know was made strong. este hombre que ustedes ven y conocen fue fortalecido. It is Jesus' name En el nombre de Jesús and the faith that comes through him y en la fe que proviene de él, that has completely healed him. él ha sido completamente sanado. Now, what Peter is saying, and I am paraphrasing, Así que, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Y estoy parafraseando. he's saying to the Sanhedrin, your power over us Él dice, su poder sobre nosotros is nothing in comparison to the power that we know about. no es nada en comparación del poder que nosotros conocemos. We know the author of life, Nosotros conocemos al autor de la vida and we've seen that he is strong. y hemos visto lo poderoso que él es. And that's the key. Y esa es la clave. Peter and John have witnessed the resurrection of Jesus. Pedro y Juan han sido testigos de la resurrección de Jesús. They have just witnessed Jesus healing a man through them. Acaban de ser testigos de cómo Jesús sanó a un hombre lisiado por medio de ellos. They saw it with their own eyes. Lo vieron con sus propios ojos. And so even though their present circumstances would tell them to be afraid, Y aunque las circunstancias presentes les dijeran que tienen que tener miedo, they had just seen a lame man walk. ellos acaban de ver a un hombre lisiado caminando. They had just seen a dead man come to life. Acaban de ver a un hombre muerto volviendo a la vida. What power could a little group of men called the Sanhedrin have over them? ¿Qué poder podría tener un pequeño grupo de hombres llamados Sanedrín para amenazarlos? They were seeing beyond their circumstances Ellos estaban viendo más allá de las circunstancias, to a more real reality, hacia una realidad más real, greater than the difficulty of their situation, más grande que las dificultades de la situación. was the goodness and the power of God. Era la bondad y el poder de Dios. More powerful than the power of the Sanhedrin
Más poderoso que el poder de Sanedrín was the power of Jesus, era el poder de Jesús, who was at work in their lives at that very moment. quien estaba obrando en sus vidas en ese momento. And the invitation for you and for me Y la invitación para ti y para mí is to see that that is true for us too. es ver que esto también es una verdad para nosotros. Sometimes bad things happen to God's people. A veces las cosas malas le pasan al pueblo de Dios. This is an unfortunate but very clear truth in the Bible. Esta es una verdad desafortunada pero muy clara en la Biblia. But what is also very clear in the Bible Pero algo que también es súper claro en la Biblia is that God's people have a power to endure difficulty with courage. es que Dios tiene el poder de soportarnos en las dificultades con valentía, In a way that is different from the rest of the world. en una manera que es diferente a la que tiene el resto del mundo. And it's the fact that we as God's people Y es un hecho de que el pueblo de Dios can see the more real reality. puede ver la realidad más real. That the power of the things that bring us fear El poder de las cosas que nos producen temor is nothing in comparison to the power and goodness of God. no es nada en comparación del poder y la bondad de Dios. And I don't say that to minimize the difficult things in our lives, Y no digo que minimizar las cosas difíciles de nuestras vidas, or to make those things seem smaller. ni para hacer que estas cosas parezcan más pequeñas. I say that to remind us Lo digo para que recordemos that our vision of God can be bigger. que nuestra visión de Dios puede ser más grande. One of the most embarrassing moments of high school for me Uno de mis momentos más vergonzosos en la secundaria was when I went to a haunted corn maze at Halloween. fue cuando fui a un laberinto de maíz embrujado en Halloween. This is very from the United States. Esto es muy de Estados Unidos. I don't like scary things, A mí no me gustan las cosas que dan miedo, but I was convinced to go by my group of friends. pero fui convencido de ir por mi grupo de amigos. And so we were walking through this maze of corn, Así que estábamos caminando por el medio del laberinto and it was terrible. y fue terrible. There are people jumping out at you. Habían personas saltando para It's asustarte, dark, estaba oscuro, it's scary. y daba miedo. But the worst part for me were the fake chainsaws. Pero la peor parte para mí fueron las falsas motosierras. There were people who had fake chainsaws, Había gente que tenía falsas motosierras and they would run at you, y ellos corrían hacia ti and it was not fun. y simplemente no fue divertido. But we were finally coming to the end of the maze, Pero finalmente estábamos llegando al final del laberinto and there was a little house at the end that you had to walk through to get out. y había una pequeña casa al final que teníamos que atravesar para llegar a la salida. And I was not having a good time, Y yo no estaba pasando un buen momento. but we get into this house, Pero simplemente entramos a la casa and we're bent over walking through it like this, y estábamos agachados caminando a través de ella, when all of a sudden, right behind me, cuando de repente alguien detrás mío I heard the sound of a chainsaw starting. empiezo a escuchar el sonido de una motosierra encendiéndose. And in that moment, Y en ese momento I lost all ability to reason. perdí toda la capacidad de I razonamiento. lost all perspective on the situation. Perdí toda la perspectiva de la situación. I could not remind myself, No podía recordarme a mí mismo, it's a fake chainsaw. es una motosierra falsa. That guy is just a 14-year-old kid who got hired for Halloween. Ese tipo es solamente un chico de 14 años que fue contratado para Halloween. This isn't real. Esto no es real. I couldn't remember any of that. Yo no puedo recordar nada de eso. And so what I did is I shouted, no! Y lo único que pude hacer fue gritar, ¡no! And then I pushed all of my friends out of the way. Y luego empujé a todos mis amigos fuera del camino. I made them fall to the ground. Los hice caer al suelo. I jumped over them. Yo salté sobre ellos And I ran out of the house into the end of the maze. y corrí directo hacia la salida del laberinto. It was not my proudest moment. No fue mi momento más orgulloso. But there is something about going through difficult situations, Pero hay algo acerca de atravesar situaciones difíciles, especially situations where we feel vulnerable especialmente situaciones en las que nos sentimos vulnerables, or isolated or aislados scared, o asustados, that reduces our ability to see anything except the fear. que reduce nuestra capacidad de ver cualquier cosa aparte de nuestro miedo. Everything else seems so much smaller.
todo lo demás parece mucho más pequeño. And the thing that is bringing me fear seems so much bigger. Y aquello que me produce ese miedo parece verse grande. And I lose perspective on everything else. Y pierdo la perspectiva de todo lo demás. It's just me and this scary situation in front of me. Estamos solamente yo y esta gran situación aterradora frente a mí. And what Peter and John remind us in this passage Y lo que Pedro y Juan nos recuerdan en este is pasaje that the bigness and the goodness and the power of God es la grandeza, la bondad y el poder de Dios. is bigger than the big scary thing in front of me. Esto es mucho más grande que esa gran aterradora cosa que está frente a mí. Peter and John had seen with their own eyes the power of Jesus to heal and bring life. Pedro y Juan habían visto justo al frente de sus ojos el poder de Jesús para sanar y dar vida. They had seen that bigger than the Sanhedrin, Habían visto que más grande que el Sanedrín, bigger than the threat of physical violence, más grande que la amenaza de la violencia física, bigger than the uncertainty about their future, más grande que la incertidumbre del futuro, was the power and the goodness and the love of God for them in Jesus. era el poder, la bondad y el amor de Dios en Jesús. And we have seen this same power too. Y nosotros hemos visto ese mismo poder también. In our own community, in this room, in the past several months, En nuestra comunidad, en esta misma sala, en los meses anteriores, we have seen the power of God to bring new life in baptism. nosotros vimos el poder de Dios para traer nueva vida a través del bautizo. We have seen the power of God to heal people from anxiety. Hemos visto el poder de Dios de sanar personas de ansiedad. We have seen the power of God to provide food for people who are hungry. Hemos visto el poder de Dios para proveer a las personas que tienen hambre. We have seen the power of God to bring supernatural peace Hemos visto el poder de Dios para traer paz sobrenatural in the face of incredibly difficult circumstances. en medio de circunstancias tremendamente difíciles. Like Peter and John, Así como como Pedro y Juan, we too have seen God's power on display in our community. nosotros también hemos visto el poder de Dios manifestado en nuestra comunidad. And in the midst of that, Y en el medio de eso, I wonder if there is a situation in your life me pregunto si hay una situación en tu vida that brings you fear or worry or anxiety, que te trae miedo, preocupación o ansiedad. and that fear has led you to question God's goodness to you Y ese miedo te ha llevado a cuestionar la bondad de Dios or his love for you o el amor de Él hacia ti or his presence in your life. o la presencia de Él en tu vida. Your view of your difficulty has grown so large Tu visión de la dificultad ha creído enormemente, that your view of God has begun to shrink. tanto que tu visión de Dios se ha comenzado a encoger. The example of Peter and John El ejemplo de Pedro y Juan reminds us that one of the ways we can face those situations with courage nos recuerda que una de las formas en que podemos enfrentar estas situaciones con valentía is to see real reality, es la de ver la realidad de verdad, which is the goodness and the power of God, la cual es la bondad y el poder de Dios, even in the face of our difficulty and fear. incluso en frente a nuestras situaciones de dificultad y de miedo. And so can I ask you this afternoon, Así que puedo preguntarles esta tarde, is there a way that you need your view of God to grow? ¿hay alguna manera en que necesitas que tu visión de Dios crezca? Because as our vision of God's goodness and power grows, Porque a medida que nuestra visión de bondad y de poder de Dios crece, so too does our ability to live as people of courage in a difficult time. también crece nuestra capacidad de vivir como personas de valentía en una época difícil. That was the first fear that Peter and John faced. Ese fue el primer miedo que Pedro y Juan enfrentaron. The second fear that they faced, that we also face, is this: El segundo miedo que ellos enfrentaron y que nosotros también enfrentamos es este. no one cares about me. Nadie se preocupa por mí. Perhaps one of the most powerful of all human fears Quizás es uno de los temores más poderosos de todos los seres humanos. is the fear that no one is going to take care of me. Es este temor de que nadie está cuidando de mí. It is a fear that is fundamental to our modern Western world, Es un temor fundamental en nuestro mundo occidental moderno, where we believe that each individual is responsible for figuring out life for themselves. donde creemos que cada individuo es responsable de resolver su vida por sí mismos, Their own happiness,
su propia felicidad, their own purpose, su propio propósito, their own joy. su propio gozo. And the scariest question is this. Y uno de los pensamientos que da más miedo es este. If everyone out there is just taking care of themselves, Si todo el mundo allá afuera está preocupado solo por cuidarse a sí mismo, is there anyone out there taking care of me? ¿hay alguien allá afuera que se pueda preocupar por mí? And one of my favorite details from this passage Y uno de mis detalles favoritos de este pasaje is what Luke tells us in chapter 4, verse 8. es lo que nos dice Lucas en el capítulo 4, en el versículo 8. Peter and John are being interrogated by the Sanhedrin. Pedro y Juan están siendo interrogados por el Sanedrín. They've spent the night alone in a jail cell. Habían pasado toda la noche solos en una celda. It's just the two of them surrounded by this big group of intimidating men. Están solos ellos dos rodeados por este grupo de hombres intimidantes. And you have to imagine how lonely they must have felt. Y ustedes tienen que imaginar qué tan solos se sintieron. And that's why I love verse 8. Y esa es la razón por la cual yo amo el versículo 8. It says, Then Peter, filled with the Holy Spirit, said. Entonces, ¿qué dice? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo. Filled with the Holy Spirit. Lleno del Espíritu Santo. Peter and John had walked with Jesus when he was on the earth. Pedro y Juan habían estado caminando con Jesús cuando Jesús estaba en la tierra. And the amazing thing about verse 8 Y la cosa asombrosa del versículo 8 is that it tells us that they were still walking with Jesus Es through que the Holy Spirit. es que aún estaban caminando con Jesús por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. The presence of Jesus was there through the Holy Spirit in the jail cell. La presencia de Jesús estaba allí por medio del Espíritu Santo en la celda de la prisión. He was there as they were surrounded by the Sanhedrin. Él estaba ahí mientras ellos estaban rodeados por el Sanedrín. He was there helping them to know what to say in this difficult moment. Él estaba allí ayudándolos a saber qué decir en este momento de dificultad. Jesus hadn't left them. Jesús no los había dejado. They were being filled even in the midst of this moment of pressure Estaban siendo llenos, incluso en medio de este momento de presión, by the very presence of God through the Holy Spirit. por la misma presencia de Dios a través del Espíritu Santo. This difficult moment in their lives was not a sign that God had abandoned them. Este momento de dificultad en la vida de Pedro y Juan no era una señal de que Dios los había abandonado. It was not a sign that God had stopped caring about them. No era una señal de que Dios había parado de preocuparse por ellos. It was a moment where even in the face of difficulty, Era un momento que incluso enfrentando la dificultad, they were able to experience the loving and the empowering presence of God. podían experimentar la presencia amorosa y fortalecedora de Dios. And that can be true of you and me too. Y eso puede ser una verdad para ti y para mí también. Several years ago, Varios años atrás, we woke up, Jess and I, in the middle of the night to hear Nora crying. nos despertamos, Jess y yo, escuchando cómo lloraba Nora. At this point in her life, Nora was sleeping in her own room, En este momento de la vida, Nora dormía en su propia habitación, but we had a baby monitor with video and audio. pero teníamos un monitor de bebés con video y con audio. So she starts crying and we wake up Así que empezó a llorar y nos despertamos. and I look at the video monitor and I see baby Nora sitting up and crying. Y miré el monitor de video y veía a Nora de bebé sentada llorando. And the monitor that we had at the time had a microphone Y el monitor que teníamos en esa época tenía un micrófono that connected to the camera in her room, que conectaba a la cámara de su habitación. which I had never tried before. Y había algo que nunca había probado antes. So I thought to myself, Así que pensé para mí mismo, I might as well try. bueno, podría probar. And I pressed the microphone button Así que presioné el botón del micrófono and I said, y dije, Hey Nora, hola Nora, it's Dad. es papá, You're okay. ¿estás bien? And unsurprisingly, she started crying even harder. Y sorprendentemente ella empezó a gritar y a llorar más fuerte. And do you know why she eventually calmed down and went back to sleep? ¿Y sabes qué que finalmente la calmó y hizo que volviera a dormir? Because I went into her room Fue que fui a su habitación and I put my hand on her, y puse mi mano sobre ella and as she cried, I said, You're okay. y aunque ella lloraba, le dije, todo está bien, I'm here. yo estoy aquí. What she needed was not a disembodied voice Lo que ella necesitaba no era una voz sin cuerpo that sounded like Dad. que sonara como papá. What she needed was Dad's presence. Lo que ella
ella necesitaba era la presencia de papá. And that is what Peter and John had in Acts 3 and 4. Y eso era lo que Pedro y Juan tenían en Hechos 3 y 4. They had the presence of Jesus through the Holy Spirit, Ellos tenían la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo, whose love and whose care are demonstrated by his presence with us, even in the face of difficulty. cuyo amor y cuidado se demostraba por su presencia con nosotros, incluso frente a momentos difíciles. As modern people, we wonder, Como personas modernas nos preguntamos, in a world where people believe they have to take care of themselves, en un mundo donde la gente cree que tiene que cuidarse a ellos mismos, is anyone taking care of me? ¿hay alguien que está cuidando de mí? And there are so many things that we could point to in this passage that remind us, yes. Y hay muchas cosas que podríamos señalar en este pasaje que nos recordarán, sí. We could talk about the beauty of how Peter and John don't experience this moment as individuals, Podríamos hablar de la belleza de cómo Pedro y Juan no experimentaron este momento como individuos, but together as brothers. sino juntos como hermanos. We could talk about how as soon as Peter and John are released from jail, Podríamos hablar de cómo tan pronto Pedro y Juan salieron de la cárcel, they go straight to a community of people who know them, who love them, and who pray with them. fueron directamente a un grupo de personas que oraron por ellos, que los conocían y los amaban. But for the sake of time, Pero por cuestión de tiempo, we're just focusing on this one very profound truth. vamos a enfocarnos en una verdad muy profunda. As you follow Jesus, Al seguir a Jesús, you never have to wonder if someone is taking care of you, tú nunca tienes que preguntarte si alguien está cuidando de ti, because the presence of the Holy Spirit fills you. porque la presencia del Espíritu Santo te llena. We've talked about this several times since Easter, Hemos hablado de esto muchas veces durante la Pascua, but it's one of the truths that fundamentally transforms how we can live in a world as followers of Jesus. pero es que es una verdad fundamental que puede transformar la forma en que vivimos en este mundo como seguidores de Jesús. The thing that makes our lives different as followers of Jesus Lo que hace que nuestra vida sea diferente como seguidores de Jesús is that we know that there is never a moment that we are left alone. es que sabemos que nunca hay un momento en el que estamos solos. There is the love and the care of Jesus El amor y el cuidado de Jesús is too deep for him to abandon or leave us. es demasiado profundo como para abandonarnos o dejarnos solos. And I find that this is a truth that I need to be reminded of often. Y yo he encontrado que esta es una verdad que yo necesito recordar con frecuencia. So often I live my life stressed and worried Muy a menudo vivo mi vida preocupado y estresado because I live my life ignoring the fact that I walk in the presence of God himself always. porque vivo mi vida ignorando el hecho de que camino en la presencia amorosa de Dios siempre. Do you need to be reminded today of God's care for you? Necesitas que hoy se te recuerde el cuidado de Dios y su presencia contigo, And his presence with you today? Because as we walk in those things, porque al caminar por medio de estas cosas we will live as people of courage viviremos como personas con valentía in a time of fear. en medio de tiempos de miedo.